Friedrich Nietzsche pensaba que una de las mayores tragedias humanas era que perdimos nuestra esencia mágica, fantástica y espléndida. Justo esta idea me la encontré en un libro de Carl Sagan donde se menciona: si ansiamos creer que las estrellas salen y se ponen para nosotros, que somos la razón por la que hay un universo, ¿es negativo el servicio que nos presta la ciencia al rebajar nuestras expectativas? En la genealogía de la moral, Nietzsche, como tantos y después, critica el proceso ininterrumpido en la autodesvalorización del hombre, causado por la revolución científica. Nietzsche lamenta la pérdida de la creencia del hombre en su dignidad, su unicidad, su insustituibilidad en el esquema de la existencia. Para mí, es mucho mejor captar el universo como es en realidad que persistir en el engaño, por muy satisfactorio y reconfortante que sea. Siguiendo con la disertación tan certera, Sagan se hace las siguientes interrogantes. ¿Qué actitud nos equipa mejor para sobrevivir a largo plazo? ¿Qué nos da mayor influencia sobre nuestro futuro? Y si nuestra ingenua autoconfianza queda un poco socavada en el proceso, ¿es tan grande la pérdida en realidad? ¿No hay motivo para darle la bienvenida como una experiencia que nos hace madurar e imprime carácter? Cuando leí esto me quedé estupefacto, por no decir pendejo. En el paradigma de la vida es útil y necesaria una filosofía tanto como la ciencia. Se necesitan ambas. Esa filosofía vitalista y mágica que nos hace pensar y maravillarnos, pero también ese saber científico que nos hace la vida más llevadera. No es menos escandalosa la ignorancia científica de un filósofo que la ignorancia filosófica de un científico. No siempre podemos saberlo todo y no tenemos por qué saberlo todo, pero ya que este es un programa de filosofía, pues vamos a darle. Muchas veces la filosofía paraliza, muchas veces pensamos de más, pero podemos utilizarla en la acción si la convertimos en una simbiosis en nuestras actitudes. Vivirla. No solo en ideas que memorizamos de nuestros autores predilectos, sino también en acciones y con saberes científicos. ¿Ya olvidaron lo que dice Marx? No se trata solo de interpretar el mundo, sino de transformarlo. Y esa transformación empieza en nuestro propio mundo, en el que más injerencia tenemos. Para lograrlo necesitamos 3 cosas: instruirse, porque necesitaremos toda nuestra inteligencia; agitarse, porque necesitaremos todo nuestro entusiasmo; organizarse, porque necesitaremos toda nuestra fuerza. Y no está de más recordarte algo importante: no demuestres que has leído muchos libros, demuéstralo con tus actos. Como decía Epicteto, no hables de tu filosofía, vívela. Porque hoy en día hay pues muchos sabedores y muy pocos valientes dispuestos a hacer lo que dicen que se debería hacer. Aristóteles lo resumió de esta manera: somos lo que hacemos repetidamente. La excelencia entonces no es un acto, es un hábito. Esta visión resuena conmigo más que la de Platón y Sócrates. Me refiero a quienes creían que la virtud es solo intelectual. El platónico, por ejemplo, puede saberse de memoria un libro sobre seducción, por ejemplo. Podría saber sobre la inclinación de la cara, la sincronización de los labios y la importancia del contacto visual. Pero cuando llega el momento se queda congelado, como una estatua de invierno, como el río cuando el frío lo silencia y se vuelve un estúpido espejo de hielo donde la morra puede ver lo pendejo que resulta este güey atrapado en su propio reflejo, sin saber si avanzar o seguir temblando. El aristotélico es más pragmático, en cambio simplemente besa. ¿Por qué? Pues porque sí, chinga tu madre. Ha practicado el arte, porque entiende que la teoría no siempre sirve sin la acción. No erudición, sino acción que convierte el deseo en fuego, que derrite la duda y la convierte en certeza. Porque el aristotélico no se queda atrapado en el pensamiento, sino que entiende que la vida se experimenta, que el beso no se teoriza, se da. Y en ese instante, la razón y la pasión se funden, no en un tratado, sino en un incendio donde el cuerpo habla lo que las palabras no alcanzan. Así tenemos que actuar, no divorciándonos de la razón por completo, ni tampoco de las teorías. No seas pendejo, sino que asimilando que no solo es eso, no es suficiente, ¿sabes? Y en el mundo se tiene que intervenir muchas veces de manera pues más directa que estar en la parálisis filosófica, si lo podemos nombrar de esta manera. No, hombre, qué labial les manejo, señores, o sea, qué verbo. La verdad no sé ni por qué mi novia me abandonó desde el 14 de febrero.
Te extraño, culero. Recuerda que no soy tan fuerte como yo pensaba. Anthony Van Leeuwenhoek. No sé si se pronuncia así, pero vamos a hacer de cuenta que lo estoy pronunciando muy bien. El chiste, este güey fue un ignorante en el sentido más puro de la palabra, un hombre sin educación académica formal pero con una curiosidad insaciable. Además era un mamador megalómano y también este güey reforzaba el estereotipo del genio incomprendido y mamón. Abandonó la escuela a los 16 años y se dedicó a vender telas. Vender telas. Pinche humor de niño de 16 años. Pero en sus ratos libres, con el método más rudimentario, creó lentes de vidrio fundido que aumentaban la imagen hasta 300 veces más de lo que el ojo humano puede ver. Con esos lentes hasta tú podrías ver cómo ella solo jugaba conmigo. Ya, güey. ¿Para qué hizo esto el vato? ¿Para qué chingados alguien haría algo así? Bueno, estamos hablando del siglo XVII. Entonces este güey pues no tenía como grandes avances científicos, lo que lo provocó pues a preguntarse qué chingados pasaban las cosas pues aparentemente más banales como el queso, como el agua, la pimienta o sus desechos. Ay. E incluso los dientes de un güey sin higiene. Si lo vemos desde el esquema de la virtud platónica o aristotélica, donde la sabiduría se interpone ante la práctica, o por lo menos eso es lo que nosotros estamos tratando de ilustrar, sígueme en el viaje. Anthony Van Leeuwenhoek es un caso muy interesante. Es un ignorante, sí, pero con un... ¿cómo decirlo? Es un ignorante dispuesto a intervenir en el mundo sin menospreciar sus motivaciones, pues su curiosidad fue la clave de su entendimiento sobre la naturaleza de las cosas aparentemente banales, como la pimienta, o el queso, o el agua. Su única guía eran sus ojos, su pensamiento y el rigor con el que conducía sus experimentos. No sacaba conjeturas apresuradas, era un racionalista materialista acérrimo, amigo del más racionalista, más materialista y más acérrimo de todos los filósofos de ese tiempo. Leibniz. Sí, el mismo de las verdades de razón y las verdades de hecho. Y para que veas el nivel que tenía este cabrón, era miembro de la Real Society. Bueno, de la Real Sociedad. Donde figuraba Leibniz y un tal Isaac Newton, no sé si te suene. Su trabajo marcó un hito en la historia de la ciencia. Demostró que hay vida microscópica, lo que provocó que no leyéramos el libro de la naturaleza de la misma manera. Es considerado el padre de la microbiología porque innovó gracias a su curiosidad, su rigor experimental y su peculiar aparato hecho de plata, latón y oro, construido con los métodos más rudimentarios que pueden existir. Fue el primero en observar protozoos y bacterias. Era un genio de la observación, decían sus contemporáneos. La vida se alimenta de vida, es cruel, pero es la voluntad divina, reflexionaba. Para nuestro bien, indudablemente, porque si estos animalillos no existieran, los canales estarían atestados de mejillones, dado que cada madre lleva en su interior más de 1 millar de hijos. Esa reflexión de Leeuwenhoek sobre la vida, que se alimenta de la vida, tiene una clara resonancia con la voluntad de Schopenhauer. No sé si lo notaste, yo sé que sí. Es decir, que muestra un proceso irracional e inevitable que impulsa a los seres vivos a existir y perpetuarse solo para ser consumidos y desaparecer. Schopenhauer concebía la vida, concebía la voluntad como una fuerza ciega, sin propósito, irracional que nos empuja a seguir viviendo y reproduciéndonos a pesar del pinche sufrimiento que conlleva la mera existencia. Sin embargo, si tomamos a Nietzsche, podremos ver a Leeuwenhoek como un ejemplo de la voluntad de poder. El güey nació en un contexto que se la ponía muy dura. No era de élite intelectual, ni tampoco era de élite económica. No tenía formación académica ni reconocimientos, pero es de esos extraños y casi imposibles casos donde su esfuerzo y su autodidactismo y una férrea voluntad lo llevaron a destrañar los misterios de un mundo invisible. Sí, desde una mirada trágica, la vida es como Leeuwenhoek veía a los mejillones. Un ciclo de lucha y dolor donde la vida se devora, a sí misma. Pero a la vez, él mismo es la prueba de que la vida no es solo un impulso ciego y conflictivo. Él representa la resistencia creadora,
la capacidad de transformar las circunstancias. No simplemente sobrevivió, sino que impulsó su visión y también impuso su visión al mundo. Y de buena forma, no como otros casos, ¿sabes? La voluntad de poder es ese impulso fundamental de la vida para expandirse, superarse y afirmarse. Al enfrentarse a su contexto desfavorable y trascender sus propias limitaciones, Leeuwenhoek encarna esa lucha. No se resignó a su destino de comerciante textil, sino que se impuso la tarea de explorar. Ya no nos callamos porque Aristóteles afirme tal cosa o el Papa tal otra, decían estos rebeldes. Solo nos fiaremos de nuestras propias observaciones miles de veces repetidas y de los pesos exactos de nuestras balanzas. Únicamente nos atendremos al resultado de nuestros experimentos y nada más. Sí, Leeuwenhoek podría ser un ignorante, un católico empedernido, un soberbio, un celoso de sus artefactos, un raro, un ignorante, pero jamás una estrella porno. Y antes que su fe ponía los hechos, razonaba, pero no solo eso, lo ponía en práctica. Se limitaba a los hechos, a lo que sucede, a la ciencia. Era un amigo de la verdad, al puro estilo aristotélico, y así vivió con esa convicción hasta sus 91 años, sin parar y sin dejar de lado la cultivación del alma humana, no la vegetativa, no la animal, la humana. Estoy decidido a no aferrarme tenazmente a mis ideas, abandonándolas tan pronto como encuentre razones plausibles para hacerlo. Tan cierto es esto como que mi único propósito, en la medida de mis fuerzas, es poner la verdad frente a mis ojos y emplear el poco talento que me ha sido concedido para apartar al mundo de sus viejas supersticiones paganas, caminando en la verdad y sin abandonarla jamás. Porque como bien lo recomienda Aristóteles y como bien lo ilustra Leeuwenhoek, el concepto de eudaimonia, lo que nos hace humanos es el florecimiento de nuestra razón, nuestra ética y nuestro conocimiento, poniendo nuestra voluntad y atención en lo que podamos hacer con lo que tengamos en la mano. Podemos acercarnos al florecimiento de nuestra persona, sin fantasías, sin ensoñaciones, sin supersticiones, sin ilusiones. De todas formas, estos análisis nos ayudan a ejercitarnos en la búsqueda de la sabiduría, que es, en el fondo, una forma de felicidad. Sigo creyendo en la parálisis filosófica. Y eso es lo que quiero que comprendamos. Muchas veces pensamos y pensamos, pero ¿hasta qué punto el pensamiento se vuelve contra nosotros y nos paraliza? ¿En qué momento nos convertimos en lo que Galeno describiría como una cabeza que rueda por las escaleras? Como decía el santo patrón de los sociólogos, Emile Durkheim, una mente que cuestiona todo. Al no ser suficientemente fuerte para cuestionar el peso de su ignorancia, corre el riesgo de cuestionarse a sí misma y ser envuelta en la duda. Creo que esta frase del célebre sociólogo, y que Dios me lo tenga en su santa gloria, resume a la perfección el impacto que puede sufrir aquel incauto que se aventura a cuestionarlo todo. La mente es una pinche vieja culera ingrata que no tolera lo incierto, los vacíos y las cosas sin resolver. Provoca pensamientos negativos, distorsiona la realidad e emite juicios inexactos, pero al mismo tiempo es la mejor herramienta que tenemos. Lo que no nos podemos permitir es ser controlados por ella, por la vieja loca de la azotea. Tenemos que aprender a dominar nuestra propia cabeza, porque la mente es una herramienta, no es un amo. En el budismo se le llama mono loco al pensamiento incontrolable, representado por la imagen de un mono loco. Pues sí, ¿qué más te esperabas? Que salta de una rama a otra sin cesar, sin parar, no se puede estar quieto. Pensamiento tras pensamiento se genera más ilusión y después más ilusión y después más ilusión y después más ilusión y después más ilusión. Ay, güey. Con razón desespero a la gente. Ay, verga. No controlamos lo que nos pasa, sino nuestra reacción ante lo que nos pasa. No digo que todo sea cuestión de mentalidad, no, eso tampoco es. Pero bueno, sí tiene su mérito, ¿sabes? O sea, lo que pensamos influye en nuestra forma de actuar y en las palabras que utilizamos y cómo nos desenvolvemos en el mundo. Por eso, cuéntate una mejor historia, una historia nueva. O sea, voy a ejemplificarlo de esta forma. No digas, mi morra me dejó, no volveré a amar, todas son iguales, no soy suficiente, mi vida se acabó, estoy como un muerto.
porque noches como esta la tuve entre mis brazos. Ya no la quiero, es cierto, pero cuánto la quise. Te digo adiós para toda la vida, aunque toda la vida siga pensando en ti. Mejor cuéntatelo de esta forma. Pasé por una relación que me enseñó, aprendí de mí y mi corazón sigue intacto. El amor no es una prueba con castigos. Nadie ama de la misma forma. No soy menos valioso porque alguien se fue. Me duele, pero eso prueba que amé. Y eso nunca es una pérdida en sí misma. No estoy condicionado a una sola persona. Mi capacidad de amar y mi deseo de compartir mi vida con alguien son cualidades valiosísimas. Yo valgo. Y el desamor solo es una desventura. La verdadera tragedia sería nunca haber amado. Son dos historias diferentes, dos narraciones diferentes, dos cuentos que nos contamos de manera distinta. ¿Estamos de acuerdo? Bien, porque vivir no es solo experimentar, sino narrarnos nosotros mismos lo que vivimos. La vida no discurre como el río, sino como una narración. Acto a acto, contamos nuestra historia y en cada instante, en cada pinche maldito segundo decidimos la frase que escribiremos a continuación, el proyecto y el argumento y el estilo platónico y el estilo aristotélico. Son dos maneras de proceder según yo. Cada quien es como un Platón, cada quien es como un Aristóteles. Nos contamos cada historia de esta manera o de la otra. Te dije que el Platón es como el hielo, que Aristóteles es como el fuego. Tal vez pienses que utilicé un lenguaje poético por simple mamador, porque me creo un poeta maldito o algo así, pero te equivocas. Y te voy a decir por qué. Primero y más importante es porque le pregunté a mis huevos y dijeron Simón. Segundo, esto que he escrito y que te narré en este video no es un simple arrebato sentimental donde quise usar la metáfora del hielo, el agua que se congela o el fuego y el alma y... Esto fue un intento deliberado de construir las torres altas del estilo y transfigurar la realidad. O sea, porque pude haber dicho cualquier tontería, decir que aristotélico es esto y platónico es de esta forma, y ya. Pero quise adornarlo, inventando en ella una posibilidad libre, que es la belleza. No sé si me entiendes. Para ilustrarlo de una mejor manera, voy a citar a un texto. Bueno, sí, el texto. Un güey. José Antonio María. Ah, no, es Mariana. No, es Marina. Como dice José Antonio Marina en Ética para náufragos, la creación literaria sortea con habilidad ambos peligros. Y es por ello una bella metáfora del quehacer ético. Cada vez que producimos una frase expresiva, precisa, brillante, no mecánica, ni casual, ni ecológica, estamos ejecutando un acto de libertad y alterando lujosamente las leyes físicas y psicológicas que rigen la caída de los graves, encomendándonos el control de nuestras acciones a los valores elegidos. En fin, mantener un buen estilo en el escribir o en el vivir es un alarde de talento creador. O sea, cuéntate una buena historia. Para el San Bigotes, así le digo a Nietzsche, el ser humano es fantástico, no porque sea sorprendente en sí mismo y haga trucos o cosas así, sino porque se crea fantasías. Esto va acorde con lo que dije anteriormente. Nos narramos nuestra propia existencia, embriagados en nuestro esquema creativo, que oscila entre Dionisio y Apolo. Y en estos dos devenires encontramos la figura profética del Übermensch, un llamado a ser, una meta a la que debemos allanar el camino. Como dice Nietzsche, somos un puente entre el mono y el superhombre. Es decir, estamos en un tránsito, porque no somos el fin, somos quienes preparan el terreno para el superhombre, que es un llamado. Pero, ¿qué hemos hecho para superarnos? Lo preocupante es que parece que vivimos en la era del último hombre, aquel que ya nada le importa, que no busca superarse ni crear, sino que solo consume. El ser humano contemporáneo ha sido reducido a un consumidor perpetuo, atrapado en un ciclo de deseos insaciables donde la identidad se construye a través del consumo. Como dice Zygmunt Bauman en Vida de Consumo, el consumo promete la felicidad, pero solo la garantiza a condición de que se mantenga insatisfecha. El placer de consumir dura poco y debe renovarse constantemente. ¿Qué es el hombre? Un animal racional sometido a la muerte. Por eso preguntemos,
¿De qué nos distingue el elemento racional? De los animales salvajes. ¿Y de qué más? De las ovejas y otros animales parecidos. Entonces ten en cuenta que no debes hacer nada parecido a un animal salvaje, porque destruyes al hombre que hay en ti y fracasas en la satisfacción de su promesa. Mira que no actúes como una oveja, o el hombre que hay en ti perecerá. ¿Preguntas cómo actuamos como ovejas? Cuando consultamos con el vientre. Volviendo a mis ambigotes, el Übermatch y la voluntad de poder son una celebración de los impulsos vitales, ese baile natural del espíritu, la trascendencia del individuo, más allá de la moral tradicional. Pero ojo, esto no significa ser inmoral, sino moral autónoma. ¿A qué me refiero? Bueno, el inmoral es Diógenes sacándose el pito para recibir al onanismo. Es alguien que conoce las normas y los límites, pero los transgrede a conciencia. Otro ejemplo sería el Marqués de Sade, que sostiene que no hay moral, la naturaleza lo ha permitido todo. En cambio, quienes poseen una moral autónoma no se rigen por normas externas ni buscan negarlas rotundamente, sino que las crean sin sentirse limitados por ellas. ¿Has leído El extranjero de Albert Camus? Marcel no es malo en sí, pero tampoco es un ángel caído del cielo, ¿sabes? O sea, no es bueno ni malo. Es un güey pues muy pinche absurdo. Su sinceridad tan brutal hace que su moral parezca un mapa sin constelaciones, un océano vasto e indiferente, como una brújula sin norte ni sur. No se detiene a preguntarse por el sentido de las cosas, simplemente actúa. Su existencia misma es un acto de rebelión contra un universo que le es indiferente. Y por eso será castigado porque, como ilustra la novela, la sociedad no tolera que alguien le haga ver lo artificial de sus normas, lo incongruente de este circo al que nos vomitó la suerte. Desde la etnometodología de Harold Garfinkel, se nos muestra cómo las normas sociales se construyen y aceptan sin cuestionamientos. Estas funcionan como recetas que seguimos automáticamente. Y sin embargo, cuando alguien las rompe, como Marcel, al no llorar en el funeral de su madre, o cuando tú te metes en la fila de las tortillas, se revela lo arbitrario de muchas de estas normas. Es decir, chocan, pero pues parece que no los tenemos que romper, pero se pueden romper. Y socialmente como que eso choca. Un ejemplo literario de esta idea es la famosa ecuación 2 más 2 es igual a 4, de 1984 de George Orwell. En la novela, el partido impone esta mentira como una prueba de poder, exigiendo que la gente la acepte sin cuestionar la realidad. Orwell escribe: la mayor de las herejías era el sentido común, y lo más terrible no era que lo mataran a uno por pensar de otro modo, sino que pudieran tener razón, porque después de todo, ¿cómo sabemos que 2 y 2 son efectivamente 4? Carl Sagan también advirtió sobre los peligros del pensamiento irracional. Sin embargo, Marcel, lejos de ser un güey irracional, se ilustra en esta novela la reflexión constante que él experimenta en su existencia. Su pensamiento es totalmente crítico, basado en una evidencia y en la negativa a aceptar creencias sin fundamento. En El extranjero, Marcel desafía tanto a los pensadores como a las figuras de autoridad, incluyendo a su jefe o a un sacerdote. Hay un pasaje clave que nos ilustra esto y también muestra su indiferencia ante la religión. ¿Por qué?, me dijo. ¿Rehúsa usted mis visitas? Contesté que no creía en Dios. Quiso saber si estaba bien seguro y le dije que yo mismo no tenía por qué preguntármelo. Me parecía una cuestión sin importancia. Esta actitud resuena con lo que Nietzsche planteaba, el rechazo de las normas establecidas y de los valores impuestos por la sociedad sin cuestionamiento previo. La indiferencia de Marcel hacia lo religioso o a las autoridades es una forma de resistencia a la moral de esclavo, que Nietzsche veía en los cristianos y en la moral impuesta para domesticar a los individuos, limitándonos en la superación y en la transvalorización de todos los valores. Friedrich Nietzsche no promueve la adoración pasiva de grandes figuras. En El Anticristo y otras obras critica figuras como Jesucristo o Sócrates, a quienes considera responsables de instaurar valores que debilitan al ser humano. Su crítica sugiere que el problema no es la existencia de líderes fuertes, sino la sumisión ciega de los seguidores, la voluntad de rebaño, o como se diga esa mamada, moral de esclavo, la ideología del rebaño, y pues bueno, él alaba mucho pues, a los espíritus fuertes, así, no sé, y por eso muchos adolescentes como que dicen, "Ay, aunque Marcel no lo hace con un motivo trascendental, sino con una indiferencia absoluta.
le vale un culo todo, y su actitud lo acerca a la figura del Übermensch, pero sin la voluntad activa de poder. Su pensamiento crítico basado en la evidencia y en la negativa a aceptar creencias sin fundamento lo convierte en un ejemplo de escepticismo existencial. Otro caso pertinente a la ciencia es el de Lázaro Spallanzani. En el siglo XVIII, cuando la teoría de la generación espontánea era ampliamente aceptada, incluso por científicos como John Needham, Spallanzani se negó a aceptar las ideas sin pruebas. Los bichos no nacen espontáneamente del caldo de carnero, ni de las almendras, ni de cosa alguna. Este experimento tan bonito es una superchería. Tal vez el mismo Needham no lo sepa, pero aquí hay gato encerrado y yo voy a destaparlo. Mediante experimentos con frascos sellados y hervidos, demostró que la vida no surgía espontáneamente, sino que provenía de microorganismos preexistentes. Su trabajo mandó a chingar a su madre a Needham y refutó la teoría dominante y sentó las bases para futuros estudios de Louis Pasteur. Al mundo le hubiera agradado más creer en Needham, porque la gente del siglo XVIII era cínica y alegre. Por doquier los hombres se reían de la religión y negaban todo poder supremo de la naturaleza, deleitándose ante la idea de que la vida pudiera ser engendrada al azar. Pero los experimentos de Spallanzani eran tan claros, tan difíciles de refutar, tan difíciles de contradecir, aún empleando los razonamientos más sofisticados. Este caso ilustra de cómo la resistencia a discursos impuestos, cuando está respaldada por evidencia y método, pueden transformar nuestra comprensión del mundo, así como Spallanzani o Leeuwenhoek desafiaron la pseudociencia en su época. Marcel, Orwell y Sagan nos enseñan a cuestionar las construcciones sociales y a rechazar la aceptación de ciertas normas impuestas de manera ciega. En El mundo y sus demonios, Sagan enfatiza la importancia del pensamiento crítico y la evidencia empírica, lo que podría verse como una crítica indirecta a la dimensión más metafórica y literaria del pensamiento de Nietzsche. Como la ciencia nos conduce a la comprensión de cómo es el mundo y no de cómo desearíamos que fuese, sus descubrimientos pueden no ser inmediatamente comprensibles o satisfactorios en todos los casos. Puede costar un poco de trabajo reestructurar nuestra mente. Parte de la ciencia es muy simple. Cuando se complica, suele ser porque el mundo es complicado o porque nosotros somos complicados. De esta manera, la literatura, la filosofía y la ciencia convergen en un mismo principio: la necesidad imperiosa de cuestionar lo que se nos presenta como verdad absoluta y buscar respuestas más allá de lo establecido. La vida no es un destino, sino una narración en constante escritura, entre la ciencia que nos explica, la filosofía que nos interpela y la sociología que nos ubica en el tejido de lo social. Emerge una voluntad de poder que nos recuerda que no estamos condenados a hacer lo que otros esperan de nosotros. Podemos elegir superar el miedo, desafiar la normalidad impuesta y encontrar nuestra propia voz en un mundo que nos prefiere dóciles. No se trata de ser el Übermensch de Nietzsche, ni tampoco resignarnos al absurdo de Camus. La verdad yo no pienso así, sino se trata más que nada de entender que nuestra existencia es un acto de creación permanente. Cada elección que hacemos, cada norma que cuestionamos y cada historia que nos atrevemos a narrar es un paso hacia la libertad. En última instancia, lo que define nuestra humanidad no es solo lo que pensamos, sino lo que nos atrevemos a hacer con ese pensamiento. Más allá de la noche que me cubre, negra como el abismo insondable, doy gracias a los dioses que pudieran existir por mi alma inconquistable. En las garras de la circunstancia, no he retrocedido ni llorado. Bajo los golpes del destino, mi cabeza ensangrentada, pero erguida, ha estado. Más allá de este lugar de ira y llanto, yacen sombras de horror con su amenaza, pero el tiempo y los años se encuentran y me hallarán sin miedo, con firmeza. No importa cuán estrecho sea el portal, cuán cargada de castigos la sentencia, soy el amo de mi destino, soy el capitán de mi alma.